Bienvenidos a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a este ciclo virtual que se llama Café de Ciencias, que hemos empezado prácticamente en conjunto con esta contingencia que estamos viviendo en el marco de la pandemia, y en el día de hoy es la 10ª conferencia que se lleva a cabo y que se ofrece a toda la comunidad de nuestra facultad, pero también abierta al medio y con presencia siempre de distintos profesionales de Azul, de la región y del país. En este ciclo virtual está organizado por la Secretaría de Extensión, Bienestar Estudiantil y Graduados, y como les decía, en el día de hoy se va a llevar a cabo una conferencia denominada Importancia de la conservación del suelo, y este tema está enmarcado en que el pasado 7 de julio fue el Día de la Conservación del Suelo, y bueno, hemos invitado a nuestro profesor titular de Conservación y Manejo de Suelos, al ingeniero agrónomo, magíster Alberto Sfeir, quien es un especialista en esta temática, y que en el día de hoy va a hablar puntualmente de este tema, y la exposición hará hincapié en la producción de alimentos en nuestro país, el suelo como un recurso natural y la tecnología conservacionista relacionada. Agradecemos mucho, Alberto, realmente haberse sumado a este Café de Ciencias. Agradecemos también, como siempre, a Julio Sartú, que nos está haciendo todo el acompañamiento técnico con toda la parte virtual, a todos los presentes, graduados, profesionales del medio, docentes, alumnos de la facultad y otras personas que se han sumado. Y también quiero comentarles cómo es la modalidad de este Café de Ciencias. Ustedes van a estar silenciados por un tema de preservar el sonido del disertante, pero al finalizar, Alberto ha accedido a responder preguntas y a interactuar con ustedes. En función de eso, las preguntas las pueden hacer vía escrita, a través del chat, o levantando la mano. Se van a ser habilitados los micrófonos para poder intercambiar las opiniones de manera oral. Así que, reiterando el agradecimiento a Alberto y a todos los presentes, les deseo una excelente charla, y bueno, los dejo con el disertante. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Liliana. En particular, yo también quiero comenzar por un pequeño número de agradecimientos, en particular a Liliana Monterroso, que no solo como decana, sino que está cumpliendo un rol multifacético por algunas emergencias en este contexto de la pandemia, haciendo que esto sea posible, y en particular también a Julio Sartú y al área de extensión, pero Julio nos está apoyando en muchas actividades que es válido que la universidad esté tratando de cumplir en estos días, pensando en el medio y particularmente en los alumnos también, ¿no? Y por otro lado, bueno, coincidió que en forma simultánea la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo me había invitado a participar haciendo alguna actividad relacionada con el Día de la Conservación, y cuando Liliana me invitó a participar de esta conferencia todavía no había concretado el ofrecimiento de la asociación, y entonces, bueno, gratamente ellos van a incluir en el calendario de actividades alusivas al Día de la Conservación esta charla que va a estar en el canal YouTube de la misma, ¿no? Y bueno, de paso hago el anuncio de que la asociación este año cumple 60 años de vida continuada, lo cual es para todos los que somos socios un orgullo, ¿no? Bueno, Hugh Bennett fue un precursor mundial que no es solamente un precursor mundial para nosotros, si bien es suficiente con eso por todo el avance que se logró durante su etapa profesional. Él, con varios colaboradores, avanzaron muchísimo en conocimientos que se aplicaron a nivel mundial, casi simultáneamente, y quedaron como herencia para
todos los que somos especialistas del suelo. Estuvo en Argentina varias veces, una en particular recorrió muchas zonas productivas del país, muchas de ellas de la región pampeana, estuvo en Azul. Y bueno, falleció en el año 1960 y por un pedido de INTA a Presidencia de la Nación se hicieron las gestiones y finalmente el presidente Arturo Illia en 1963, por decreto presidencial, instituyó el Día de la Conservación del Suelo en homenaje a esta persona tan relevante, ¿no? Y tan importante para nosotros también. El título de la charla parece un poco ambiguo, pero por otro lado es muy difícil de hablar, de cosas muy profundas, muy específicas, y convocar a la expectativa de muchos. Entonces creo que este título, que es más bien general, ayuda a que los que estén más o menos involucrados en el tema se sientan conectados. Y aparte, bueno, desde el punto de vista aplicado, hay dos realidades, ¿no? Hubo épocas en donde se atendió, o hubo regiones del mundo en donde se atendió este aspecto de la conservación y hubo resultados muy positivos y muy visibles. Y también hubo épocas en donde en algunas regiones se dejó de lado y la naturaleza hizo ver el error que estaba cometiendo el hombre, ¿no? Entonces, por esos dos motivos tan contrastantes, me parece interesante poder dar mi visión sobre la importancia de la conservación del suelo. Pensando en nuestro país, y bueno, yo no puedo obviar que mi mente se concentre en lo que es región pampeana, ¿no? Si bien traté de ser más abarcativo, pero hay cosas que van a ver que son de región pampeana. Pero en general son esquemas mentales que funcionan para cualquier región. Pero en ese aspecto, y haciendo un poco de historia, yo noto que se podría separar la historia productiva importante de Argentina y en particular de la región pampeana en tres épocas, si bien ellas después se pueden seguir subdividiendo, ¿no? Y aprovecho este esquema de una persona también muy trascendente, de Roberto Casas, un técnico que desarrolló toda su vida en INTA a cargo de manejo y conservación de suelos, y que hoy está trabajando en la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y en uno de sus trabajos volcó este esquema que muestra una curva semi-cuantitativa, podríamos decir, de valor conceptual de los últimos 140 años, en donde la producción agropecuaria de la región pampeana fue creciendo en forma importante, aún desde la óptica mundial, ¿no? Entonces, arriba están señalados más o menos los tres periodos que yo creo que es conveniente separar para hablar en particular, ¿no? Como ven, esta curva conceptual tiene variaciones muy grandes en relación no solo a la producción, sino también a la demanda mundial, a la presión por la demanda mundial. No nos olvidemos que hubo 2 guerras mundiales en el siglo pasado. En fin, van a ver que hay hitos a lo largo de estos 100 y pico de años que vamos a ir mencionando. La primera etapa, que abarcaría hasta 1920 más o menos, pensando en nuestro país, como es pre-Hugh Bennett, había un conocimiento semi-cuantitativo y podríamos decir predominantemente cualitativo de los fenómenos naturales y del desenvolvimiento de las actividades productivas
en ese contexto ambiental, en donde había variaciones como las hay ahora, épocas de sequía, épocas de inundación y algún efecto del manejo del hombre. Y por otro lado, las herramientas eran muy empíricas en esas épocas. Recién a fines de este periodo empezaba a desarrollarse la aviación como para ganar alguna capacidad de observación del paisaje en forma un poquito más integrada, ¿no? Y por eso destaco la figura de Florentino Meguino, que yo he leído algunos de sus trabajos y por los comentarios que hacía parecía que iba arriba de un satélite y en realidad su satélite era a la altura de ir montado a caballo, tenía una gran capacidad de observación. Y describía fenómenos y soluciones que si bien no eran cuantitativas, realmente sorprendía, ¿no? Su capacidad de deducción basada en una capacidad muy grande de observación. Se podría mencionar también a Carlos Tais, el famoso paisajista, que por ejemplo el Parque General San Martín en Mendoza no es solo un desarrollo paisajístico, sino que también fue diseñado con el objeto de frenar, filtrar y debilitar las bajadas de agua que producían problemas en la ciudad de Mendoza. O sea que en esos años los recursos de diagnóstico eran limitados, ¿no? Entonces, el avance cuantitativo era muy lento y tedioso, si bien se hicieron algunas cosas. En esa época, Argentina tenía una producción extensiva y a comienzos del siglo XX empezó a crecer en forma muy marcada, pero como era extensiva, si miramos la curva, prácticamente no había variación de los parámetros ambientales y de suelos que evidenciaran una gran degradación. Recién en la época post-Primera Guerra Mundial, donde hubo que comenzar a producir alimentos para atender una gran demanda mundial, empieza a generarse todo ese tipo de problemas. La segunda etapa la separé en dos capítulos, ¿no? Podríamos decir, bueno, en Estados Unidos el desarrollo profesional del doctor Bennett y otros investigadores observaron también ese problema de degradación en Estados Unidos y complementariamente tenemos que pensar que empezaba a desarrollarse la aviación y con la aviación algunos instrumentos mejoraban la calidad, en fin, había más disponibilidad tecnológica. Y a partir de los años 35, 40 empezó a desarrollarse la fotografía aérea. Entonces ellos fueron prácticamente los primeros que pudieron utilizarla como para poder tener un poco más de certeza de diagnóstico, ¿no? Pero más allá de eso, no solo observaron graves problemas de degradación por el crecimiento tan rápido de la necesidad de producción y de habilitar tierras para el cultivo, sino que empezaron a tratar de dar respuesta a esos problemas que eran catastróficos en algunos casos y no había más remedio que tratar de solucionarlos, ¿no? En una época anterior, el hombre tenía la visión de que si degradaba podía mudarse a la tierra al lado, pero ya en esta época empezó a verse que no era tan fácil mudarse y no era tan liviano degradar un área. Entonces, esto hizo necesario el uso de ingenio y conocimientos para generar todo lo que explicaba conceptualmente cada uno de los procesos de degradación y también desarrollar tecnología para poder controlarla y también prevenirla, ¿no? Fue realmente un avance importantísimo a nivel mundial y de ahí fue que el doctor Bennett y su equipo fueron consultados desde muchos países. Argentina tenía una realidad productiva a nivel de cultivos extensivos muy parecida y familiarizada ya con Estados Unidos,
y eso fue la razón por la cual hubo muchos técnicos e investigadores argentinos que viajaban a Estados Unidos para formarse, y de ahí la relación con el doctor Bennett, que terminó siendo un consultor en Argentina de gran importancia, y además fue invitado en más de una oportunidad al país para no solo que visite y conozca los problemas y algunas soluciones, sino para discutir sobre estrategias profundamente. Y después, la misma época para Argentina, en donde, bueno, Argentina fue la época del granero del mundo, ¿no? En donde más o menos en el año 20, 30, creció mucho la demanda, pero bueno, sin tecnología en una primera etapa. Entonces, ese aumento de producción estaba más estimulado por los altos precios internacionales de los productos, tanto los granos como la carne, y entonces todo aquel que tenía algún pedazo de tierra, y más los que estaban cerca de los puertos, se veían tentados a cultivar la tierra o a producir carne, ¿no? Entonces aumentó mucho la producción, pero a costa también de un avance de problemas de degradación, porque no se tenía conocimiento del impacto que podía tener el abordaje con tanta intensidad de toda esa estrategia de producir alimentos, ¿no? Y es así que, bueno, todos estos problemas nos hicieron ir acercándonos a profesionales que tuvieran a nivel mundial algo que aportar, y esa fue la forma en que se llegó a conectar a Argentina con los grupos de investigación de Estados Unidos, y en particular con el doctor Bennett. De ahí que, bueno, surgieron algunas cosas importantes en nuestro país producto de esta cuestión negativa respecto de la degradación de las tierras, pero bueno, a nivel tecnológico se vio con preocupación este problema. Entonces, se creó primero el Instituto de Suelos y Agrotecnia, que fue un precursor de lo que después terminó siendo el INTA. En particular, el Instituto de Suelos y Agrotecnia después terminó siendo todo el área de suelos, el Instituto de Suelos de INTA, ¿no? Y esto generó otro dinamismo, se empezó a ordenar un poquito el trabajo a través de gente que tenía mucha claridad de las cosas que había que atacar. Y es así que yo destaco algunas personas en particular. Hubo un ministro de Agricultura que acá se me borró. Tuve dos opciones y en la segunda opción no lo puse. El ingeniero Walter Kugler, que a nivel de gestión de gobierno impulsó fuertemente la creación de estas instituciones, y es así que tenemos un importante referente en INTA, el ingeniero Antonio Prego, que fue el responsable del Instituto de Suelos durante toda su vida profesional en INTA, y trabajó también para la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dentro de la cual se creó este programa PROSA para la conservación del suelo, que actualmente sigue vigente. La Fundación FESIC no era cualquier fundación que se creaba, pertenecía al ideario del doctor Hussein para tratar de apoyar con la creación de la fundación a emprendimientos de carácter científico que tuvieran aplicación en el país. Él no llegó a fundarla, pero sí sus discípulos, luego de fallecido el doctor Hussein, tomaron con fuerza esa idea y la crearon. Y es así que se unió la realidad de la problemática de la conservación del suelo con la Fundación FESIC. Y ahí se creó este programa para la conservación del suelo, que es el PROSA, ¿no?
También hubo un referente que también tiene una fundación, la Fundación Alberto Ott en Misiones, un precursor también de la conservación. En la Universidad de Buenos Aires estuvo como figura relevante el ingeniero Carlos Miasinski, que se originó también laboralmente en INTA, el ingeniero Jorge Molina, que fue un visionario y creó la Asociación Amigos del Suelo, y era un defensor crítico del abordaje de la producción respetando la materia orgánica. Todavía no había tanto conocimiento cuantitativo, pero él ya hablaba de una visión global, de la cual se hablaba poco en ese momento, y nos abría los ojos a todos, ¿no?, con sus reflexiones. En el año 1980, el ingeniero Horacio del Campo, que fue funcionario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, y era docente de la Universidad de Buenos Aires y además era asesor privado, bueno, durante un trabajo muy arduo que le llevó un par de años o un poco más, trató de ir consultando a un montón de entidades y profesionales involucrados con el manejo del suelo, y elaboró borradores de lo que terminó siendo una ley que actualmente está vigente, que es la Ley de Fomento a la Conservación de Suelos del año 1981. Está vigente, su principal herramienta es la elaboración de planes de conservación con otorgamiento de subsidios, y bueno, nosotros andamos siempre con las cuentas en rojo, entonces esta ley no tiene aplicación por falta de fondos, ¿no? No se crean programas de conservación, salvo algunos a nivel provincial, pero con recursos provinciales, y no en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, lamentablemente. Entre Ríos, Córdoba, algo Santa Fe, Salta. Bueno, también hay que destacar, los movimientos CREA se crearon contemporáneamente casi con el INTA, preocupados por la capacidad productiva de las tierras, y veían que ellos en forma aislada no podían dar solución al problema. Entonces empezaron a ver que nucleándose como grupos podían atacar estrategias que podían ser más efectivas. Y es lo que es hoy el movimiento ACREA, ¿no?, mucho más sólido. Destaco también al ingeniero Robert Casas, que es el sucesor conceptual del ingeniero Prego, a quien él admira muchísimo porque convivió profesionalmente en sus primeros años, ¿no? Y después van a ver un resultado de toda esta gestión que está haciendo el ingeniero Casas en FECIC. Bueno, y la tercera época, que es donde estamos en la actualidad, coincide con un gran desarrollo tecnológico, porque a partir de la década del 80 empezó a crecer en forma muy intensa la tecnología satelital, la informática y estrategias de diagnóstico, modelización, simulación, y en la última etapa la inteligencia artificial y la automatización, cosas que son conjunto de herramientas de suma utilidad si están en manos idóneas, ¿no? Paralelamente con eso, coincidió toda la época de avance del crecimiento de la soja como cultivo, o como en algunas regiones era casi un monocultivo, con lo cual, bueno, todo lo que podía generarse de conocimiento para establecer políticas o establecer diagnósticos muy precisos, se equilibró también con algunos efectos negativos, no diría de la soja, sino de el predominio de un cultivo que en una rotación equilibrada es neutro en su efecto sobre el suelo, pero cuando hacemos un monocultivo, lo más probable es que haya más efectos negativos que efectos positivos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Pero bueno, más allá de esa primera etapa, a partir de ahora, y aplicando todo este potencial tecnológico que disponemos, que ha servido ya para ir viendo
que el diagnóstico de la situación ya se puede hacer a nivel global. O sea que nosotros podemos pensar en lo que puede hacer cada productor y cuál es su efecto a nivel global si hay alguna de esas acciones que se generaliza. Entonces, ese diagnóstico de alteración ambiental, el riesgo de alteración ambiental, algunos resultados concretos, cuantificados, que tienen sus causas en algunas cuestiones que tienen que ver con la producción agrícola, con la producción ganadera, con la deforestación, cambio climático, efecto invernadero, todas esas cuestiones, que no solo tienen que ver con la producción agropecuaria o con la de bosques, ¿no? También con procesos industriales, han generado una nueva forma de ver, y podríamos decir, bueno, nuevos paradigmas. Hasta la década del 80 o 90 nosotros podíamos hablar de cuestiones vinculadas a la degradación del suelo y la conservación del suelo pensando en el suelo, en el paisaje, o sea, la degradación de las tierras. Hoy hay prácticamente un condicionamiento muy grande a que todo eso se ha visto a nivel de funcionamiento ambiental. Eso generó, podríamos decir, una pérdida de foco al principio, porque es como que veíamos que no lográbamos convencer al resto de los observadores científicos respecto de la importancia que tenía el suelo en un proceso de degradación, porque ellos nos hablaban de las cuestiones ambientales. Al final es como que se acercaron las partes y hoy adecuadamente la conservación del suelo está en un circuito dentro de lo que es el funcionamiento global del ambiente, lo cual es bastante lógico, pero que nos genera una obligación a dar explicación a los problemas que desde un lote y en forma generalizada se pueden potenciar hacia la modificación de algunas cuestiones funcionales a nivel ambiental, ¿no? El entorno productivo actual y el que se viene requiere de una clara conceptualización, no del productor individual. El productor individual debe tener claro hacia dónde tiene que ir y quiénes lo acompañan. Cuando hablamos de degradación no tenemos que cometer el común error de pensar en que el productor es responsable de la degradación. En todo caso es un eslabón de la cadena, pero lo estamos dejando muy solo, ¿no? Entonces van a ver en algunas diapositivas que claramente ese rol del productor es simplemente el de un eslabón que tiene mucha importancia a nivel de protagonismo, pero que hay muchos niveles de ordenamiento de la comunidad que están involucrados y que deben participar en esa cadena para orientar el rumbo de esa conceptualidad que debemos tener proveniente de la Tierra, ¿no? Porque es un debate entre la fragilidad y la resiliencia. Y entonces, bueno, dependiendo de quién gane, a través del monitoreo que podemos hacer, podemos llegar a una producción estable y sostenida, o nos puede ganar la vulnerabilidad y desencadenar procesos de degradación de tierra, ¿no? O sea, tenemos muchas herramientas, pero si volvemos a repetir el fenómeno de la soja como monocultivo, lo más probable es que desaprovechemos las oportunidades de la disponibilidad tecnológica nuevamente, ¿no? La soja predominó en estas últimas 3 décadas justo cuando empezaba a asomar la siembra directa, y la siembra directa tenía una promesa de ser muy conservadora, pero se tuvo que topar contra el monocultivo de soja y coexistir y convivir, ¿no? Entonces la realidad productiva es una interacción multifactorial, y lo que hay que lograr es una armonía de esa cantidad de factores.
así como la degradación tampoco es consecuencia de una acción, sino que es un conjunto de factores que se desequilibran y generan un proceso de degradación. Entonces, mantener armónicamente las tierras dentro de un buen funcionamiento ambiental también requiere de estrategias armónicas. Y entonces podríamos decir, bueno, si queremos conceptualizar la expectativa de producción, vamos a ver que todos queremos ir hacia un desarrollo sustentable. Podríamos decir que el desarrollo sustentable es algo así como una utopía a la cual nos podemos acercar, pero que nunca vamos a estar absolutamente seguros de haber llegado. Pero es razonable que querramos apuntar a eso. Desde esta situación productiva actual. Yo puse unas flechas con dibujo punteado porque, bueno, hay varias cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y el gran desafío es que esa producción sustentable debe ser verificable, y aquí está el nivel de verificación puntual, local, regional y global. Finalmente, a nosotros nos mete presión lo global, porque la preocupación de los cambios climáticos, del efecto invernadero y de la variación de algunos parámetros preocupa al planeta y por lo tanto a toda la población y a todos los que tienen más o menos responsabilidad de redireccionar y reequilibrar estas cuestiones, ¿no? Entonces todo baja hacia nivel puntual, tratando de ver que no solo hay que solucionar el problema de manejo del suelo para que los cultivos sigan rindiendo y no caigan sus rendimientos o no aumente el uso de insumos, sino que además eso tiene que ser armónico para los distintos niveles de observación que se hagan y siempre tratar de ir acercándose a esa visión de producción sustentable. Entonces, podríamos decir, la situación productiva actual es muy diversa, hay situaciones buenas y malas, pero bueno, acá están los frutos de una gestión muy clara de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que a través del PROSA, coordinado por el ingeniero Casas, que está haciendo un excelente trabajo de coordinación, ha permitido el logro de estas dos publicaciones. La de la izquierda, el deterioro del suelo y el ambiente, del año 2015, y la de buenas prácticas de conservación, de muy reciente publicación. Terminó de hacer todo el proceso de edición del libro en el año 2020, que está disponible para poder conseguirlo, ¿no? Bueno, ¿por qué destaco esto? Lo destaco porque, primero, es un trabajo abnegado. La Fundación no lucra. En todo caso, bueno, el libro hay que comprarlo, pero es como para recuperar la inversión que se hizo. Yo tengo humildemente el honor de haber participado como una hormiga obrera más de estas publicaciones, y ahí pude ver el gran trabajo de coordinación del ingeniero Casas para poder nuclear a todos los investigadores de todo el país. Está reflejada en la obra de la izquierda la situación actual de cada provincia, de las regiones de cada provincia, y en la obra de la derecha las prácticas más importantes que se deberían abordar para controlar, mitigar o prevenir los procesos de degradación. Estamos hablando de centenares de autores, no es cosa menor. O sea que yo le doy un gran valor a estas dos publicaciones porque además tienen una gran recopilación bibliográfica y permiten que los profesionales que están vinculados con lo que es la producción agropecuaria y toda la realidad ambiental de nuestras zonas productivas tengan un bagaje de conocimientos que además se puede ampliar a través de los contactos con los autores y también con la gran cantidad de bibliografía que se pone a disposición, como para que sea una herramienta muy válida para poder entender el porqué de la situación productiva actual con sus heterogeneidades, sus variaciones zonales, ¿no? Y podríamos sintetizar que para la región pampeana
por un lado hubo un crecimiento del área en producción, que se podía ver, por un lado, en las zonas marginales de habilitar tierras para la agricultura, y donde ya estaban las tierras agrícolas, fue la ganadería la que sufrió una compresión, podríamos decir, o migró hacia tierras marginales, todavía no habilitadas para la agricultura, o se concentró. En la región pampeana se ve ese fenómeno, ¿no? La hacienda hoy tiene un manejo con muy altas cargas, con suplementación, en fin, por una realidad que es muy distinta a la de los años 60. Entonces, bueno, estamos en una etapa de mayor énfasis en la presión que ponemos sobre el suelo. La ganadería tiene alta demanda de requerimientos nutricionales y la agricultura es una herramienta que abastece una demanda creciente del mercado internacional y entonces la producción está siendo intensificada. De la mano de la siembra directa, podríamos decir, eso podría atenuar un poco los riesgos de degradación, pero como toda herramienta y como toda estrategia, hay ejemplos de buen manejo y otros ejemplos de mal manejo. Una cosa que ha impactado mucho en nuestro país es el cambio de protagonista en la producción concreta de los lotes, ¿no? Que hoy depende más de contratistas. Y hay ahí una visión temporal respecto de cómo manejar la tierra. Cuando un contratista alquila por un cultivo, mira el corto plazo, y el productor que recibe el dinero por el arrendamiento no lo puede obligar al contratista a hacer determinadas cosas con un plazo tan corto. Entonces ahí hay una situación desequilibrada en donde, a pesar de la tecnología disponible, está habiendo un mal manejo del suelo por falta de horizonte de planificación. Y entonces, bueno, vamos a ver una gran variabilidad de situaciones bien manejadas, mal manejadas. A pesar de la siembra directa, no se ven los suelos tan estabilizados como uno esperaría. Hay una preocupante, desde la visión de los ambientalistas, transformación de algunos ecosistemas como agrosistemas. Es como que se está viendo también la necesidad de tener una cierta proporción de la superficie como áreas de reserva para que produzcan una amortiguación ambiental y un recupero de la biodiversidad. Que acá lo tengo señalado como una pérdida, obviamente, ¿no? Y bueno, heterogéneamente hay procesos de erosión hídrica y eólica según la zona. Hay crecimientos de cuerpos de agua que uno podría decir, bueno, la erosión hídrica, pero no es solo la erosión hídrica. Después voy a mostrar una secuencia de análisis que van a mostrar cómo confluyen las causas por las cuales pueden crecer los cuerpos de agua. Entonces tendríamos más agua en superficie, más agua que se evapora, más riesgo de inundación de áreas bajas que antes. Y también como cosa crítica tenemos los parámetros de cobertura, materia orgánica, son distintas fracciones consideradas, pero podríamos decir la materia orgánica global también, ¿no? Y algunas propiedades del suelo que pueden estar siendo afectadas en distinto grado, ¿no? Todo este contexto genera una situación de impacto ambiental verificable, ¿no? Y verificado en algunas regiones, con lo cual esa situación productiva actual tiene una necesidad de reencauzamiento, podríamos decir, de replanteo. Bueno, y vamos a la otra parte del problema, que es cómo acercarnos a la producción sustentable. Y esto debe ser verificable a nivel puntual, local, regional y global, como decía, ¿no? O sea, el productor tiene que ver que está produciendo en forma sostenida,
los vecinos de un pueblo tienen que ver que ese productor está aplicando tecnología que es armónica con la vida comunitaria. En la región tienen que desaparecer los riesgos de inundaciones o de crecimiento de los cuerpos de agua, la erosión, la sedimentación, todos los problemas que impactan sobre lo que podría ser región pampeana, por ejemplo. Y a nivel global se tendrían que poder cuantificar certezas de que los indicadores que alimenta nuestra región están aportando datos que no tienen que ver con procesos de degradación, sino en todo caso de mitigación o de reequilibrio, ¿no? Entonces es un gran desafío. Y está basada esta producción sostenida en estrategias de recuperación y mantenimiento centralmente de la cobertura del suelo y la materia orgánica. Por más que uno tenga que pensar que hay otras prácticas, sobre todo las prácticas estructurales, que tienen que ser por ahí las que solucionen algunos problemas concretos como la erosión hídrica, por ejemplo, ¿no? Pero todo está asociado a que manejemos bien la cobertura y la materia orgánica, porque de esa forma el suelo está con un alto nivel de capacidad de amortiguación o resiliencia, para que las prácticas estructurales, en todo caso, o las prácticas puntuales, funcionen complementariamente bien. Pero también ya está muy aceptada a nivel mundial la necesidad de refundar áreas de reserva para contribuir a la recuperación de la biodiversidad, porque la pérdida de biodiversidad está generando a nivel ambiental para la vida del hombre otros riesgos que ya están ocurriendo. Entonces, accidentalmente el hombre iba por caminos cada vez más estrechos, más unímodos, que hacían que se fuera perdiendo, bajo distintos aspectos de análisis, esa biodiversidad. Y les estaba diciendo en la transparencia anterior que a mí me ha tocado leer sobre la pérdida leer estadísticas, ¿no? Sobre problemas de muchas regiones de la provincia de Buenos Aires, y después vi que esto se proyectaba en muchas provincias, que es la pérdida de áreas rurales por una urbanización descontrolada. Y coincide con que siempre que hay una ciudad más o menos próspera, está asociada a la capacidad productiva de las tierras. Entonces, hay tierras de alta productividad que empiezan a sufrir la invasión, el aumento de sus precios relativos, por todo lo que es urbano. Entonces terminan transformándose regiones de alta productividad en tierras urbanas. Entonces, hoy la globalización también pasa por una planificación más rigurosa de lo que es el avance con la urbanización. No se puede dejar al libre albedrío que alguien que tiene un pedazo de tierra haga el trámite de loteo, y si aprueban el trámite se urbaniza, porque se han perdido importantes superficies de tierras muy productivas, ¿no? Entonces, eso forma parte de la realidad actualmente, que por ahí para varios de los presentes parece un detalle insignificante, ¿no? Pero no es como insignificante la cosa. Bueno, y entonces me parece interesante ver algunos ejemplos de... Bueno, acá tengo problemas de conexión de nuevo. Algunos ejemplos que hacen el balance entre lo que puede ser el camino de la degradación y el camino de la conservación, para tres aspectos importantes a controlar del suelo. Uno, podríamos decir, la dinámica de la materia orgánica. La materia orgánica y su estado, su evolución, los cambios que va sufriendo, son una radiografía interesante de lo que le está pasando al suelo.
Porque fíjense que a los distintos niveles de análisis que podamos hacer, el nivel puntual, podríamos decir, es el lote o un establecimiento rural, el local podría ser la zona de azul, el nivel regional, la parte de la región pampeana, y el nivel global ya cómo nos ven los ambientalistas, ¿no? Y en un camino de degradación de la materia orgánica, no solo pasa todo esto que se menciona acá en el lote, de producción inestable, alteración de las propiedades del suelo, se retiene menos agua, el suelo pierde fertilidad, aireación y demás, y entonces el productor, para sostener los rendimientos, tiene que hacer mayor uso de insumos. Hay más agua en superficie que escurre y erosiona y encharca, y entonces también hay arrastre de sedimentos e inundación. Pero finalmente, a nivel global, eso impacta con una mayor emisión de dióxido de carbono, porque la materia orgánica que se perdió se termina perdiendo como dióxido de carbono y agua, y otros nutrientes, pues la materia orgánica es un importante receptor de azufre, de algunos componentes de nitrógeno. Entonces, cuando se mineraliza, hay aporte de óxidos de nitrógeno y azufre al ambiente. La menor retención de agua produce liberación de vapor de agua, y el vapor de agua es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y entonces esto contribuye a la inestabilidad ambiental y a una producción regionalmente inestable. En contraposición, ganar materia orgánica a través de estrategias de conservación permite que la producción sea sostenida y más previsible, porque pierde erraticidad. Hay menor dependencia del uso de insumos porque se recupera fertilidad. La materia orgánica, en su integración con el suelo, le hace recuperar efecto de esponja para capturar agua, que hace bien para el cultivo, pero también es agua que no se emite hacia el paisaje, y entonces hay una reducción del escurrimiento y del encharcamiento. Y bueno, todo esto, cuando vamos multiplicando lotes y generalizando acciones de recuperación, hay como una sensación o una visión de estabilidad funcional del paisaje, y ese efecto positivo se va proyectando como un efecto sumatorio integrado. Y entonces termina ocurriendo a nivel ambiental lo inverso. Hay secuestro de carbono, también de nitrógeno, azufre y otros nutrientes que tienen en su ciclo alguna posibilidad de estar en el aire del suelo. Hay reducción de la emisión de vapor de agua, mayor estabilidad ambiental, y a nivel de gran región, a nivel de sector del ambiente, hay una producción también más previsible. Esto también lo podríamos ver para la compactación y densificación, que son procesos que no son sinónimos, pero podríamos decir, la compactación es la reducción del volumen, la densificación es cuando el suelo se rompe su aterronamiento y entonces las partículas aisladas van migrando y van tapando poros. Pero en realidad, en el lote ocurren las dos cosas. El suelo lo compactamos por acción mecánica de las labores y por el tránsito y por el pisoteo de la hacienda y demás, pero también hay partículas que se desagregan y terminan migrando a través de los poros hasta que se produce el sellado de los poros. Entonces, en un escenario de degradación, ¿y por qué elegí compactación y densificación? Porque es algo que en general al productor le resulta invisible. El productor no lo advierte a priori. Y mientras tanto va teniendo todos estos problemas. Producción inestable, alteración de las propiedades del suelo, pierde agua útil, el desarrollo de las raíces de los cultivos no es vigoroso, aumenta el agua en superficie, el encharcamiento, el escurrimiento, la erosión y por lo tanto la sedimentación. Y el productor cree que es porque el clima cambió, porque está lloviendo mucho, y no, hay parte del problema que está basado en un mal funcionamiento del suelo por haber generado cuestiones que cambian mucho la distribución de poros en el suelo y generan todo este tipo de problemas.
Y hay una sospecha, en lo personal soy de los que piensa eso, que este problema está muy generalizado. Entonces podríamos decir que hay infinitos puntos que están contribuyendo a hacer aportes de agua y disminución de la producción a nivel local y regional. Por lo tanto, hay liberación de vapor de agua, inestabilidad ambiental y producción inestable. Simplemente porque en forma generalizada el suelo puede estar en algún grado de compactación, por pisoteo, por labores, por pérdida de materia orgánica, que es el ligante de las partículas del suelo y que mantiene el equilibrio de poros y demás, ¿no? En cambio, las estrategias de conservación, si atienden la prevención de los problemas de compactación y densificación, le devuelven al suelo una alta capacidad productiva como tenían originalmente, o le devuelven parte de ella. El suelo almacena más agua, al almacenar agua permite cultivos más vigorosos que exploran mejor en todo el volumen del suelo, y se va generando una situación en donde la fertilidad va mejorando también. Al haber menor emisión de agua a nivel ambiental, entonces hay una reducción en la emisión de vapor de agua, mayor estabilidad ambiental y también una producción más previsible. Y si hacemos lo mismo con lo que es la cobertura del suelo, ¿no? Que podríamos decir va de la mano de lo que es siembra directa, labranza cero, producción ganadera, pero ¿cuántos ejemplos tenemos de sobrepastoreo, de sobreutilización de los rastrojos, o de una mala implementación de la siembra directa, o la siembra directa de un monocultivo de soja que termina dejando suelo desnudo? Entonces, el descuidar la cobertura del suelo también genera alteración de las propiedades que pasan también por un incremento en la amplitud térmica del suelo, o sea que aumenta mucho la evaporación, porque el suelo está desnudo. Además, el suelo sin cobertura sufre el efecto del viento y del agua, y entonces se estropea su estructura, y parte del agua que llueve termina circulando por superficie. Entonces también es un camino de enriquecimiento de los procesos de erosión hídrica. Y entonces, a nivel global, todos estos problemas, si se generalizan, terminan favoreciendo la emisión de dióxido de carbono, la liberación de dióxido de carbono y otros elementos, ¿no? Liberación de vapor de agua y también producción inestable. Si establecemos estrategias que favorezcan el mantenimiento de la cobertura, a nivel de lote tenemos recuperación de carbono o secuestro de carbono, que eso es algo que se tiende a estimular a nivel global. Hay una producción sostenida y más previsible, se recupera almacenamiento de agua porque al haber cobertura disminuyen las pérdidas por evaporación y entonces hay más tiempo para que el agua se distribuya bien dentro del suelo. Y a nivel ambiental, eso también termina influyendo sobre el secuestro de carbono, la reducción del contenido de algunos gases de efecto invernadero en la atmósfera. También se reduce la cantidad de vapor de agua y se logra mayor estabilidad ambiental. Naturalmente en el planeta esto ha ocurrido varias veces, ¿no? El calentamiento por alguna cuestión, al margen de la alteración ambiental que produce el hombre, ocurrió en la historia geológica del planeta. Y siempre que se produjo un calentamiento global, termina habiendo más vapor de agua, porque se derriten los hielos polares y orográficos. Cuando el planeta se enfría, al revés, crecen los hielos de montaña y crecen los casquetes polares, entonces se reduce el vapor de agua en la atmósfera. Entonces es bastante sencillo interpretar que el vapor de agua está aportando para que haya cambios bruscos en las precipitaciones. En algunas regiones hay mayores eventos de tornados, de lluvias torrenciales, de lluvias que generan inundación o desastres en el paisaje.
La cobertura, ¿de qué tipo es? Y bueno, es muy variada. En los agroecosistemas tenemos cultivos comerciales, pasturas, cultivos de cobertura, que también se los conoce como cultivos de servicios ecosistémicos, es decir, son cultivos que se introducen para generar sobre todo un efecto de protección, pero no hay un beneficio por comercializarlo. A eso se denomina cultivos de cobertura. Los campos naturales, que han sufrido un embate muy grande, también forman parte de las estrategias de cobertura, y las áreas protegidas, que hay que sensatamente planificarlas y tratar de, en algunas zonas, recuperarlas. El concepto de áreas protegidas es un concepto muy biológico, que por ahí a más de un ingeniero agrónomo lo pone mal, ¿no? Y es comprensible, pero bueno, la biodiversidad también se sostiene con áreas que por ahí no son tan productivas, pero que pueden funcionar como amortiguador de algunas cuestiones vinculadas al mantenimiento de la biodiversidad y algunos aspectos funcionales del ambiente. Y después tenemos como prácticamente un único ejemplo de cobertura a muerte el uso de rastrojos, que es la herramienta que maneja sobre todo la siembra directa. Y acá a la derecha puse dos imágenes de cobertura muy elocuentes, ¿no? Fíjense en la de abajo que se ven rastrojos de distinta vegetación, o sea que uno puede sostener la cobertura de los rastrojos más allá del último cultivo. O sea, acá tenemos abajo un cultivo de maíz detrás del cual se hizo un cultivo de trigo. O sea que estamos pudiendo tener dos coberturas para el momento de que vamos a sembrar el tercer cultivo. O sea que no es tan complicado mantener la cobertura. Y cuando hay exceso, resulta que estamos viendo las fructificaciones de hongos del suelo que restablecen el equilibrio. O sea que con una buena distribución del rastrojo, cuando esto es abundante, eso favorece el trabajo biológico también de los organismos del suelo. Entonces, tomando como base esta conjunción de materia orgánica, cobertura, compactación y densificación neutralizada, vemos que lo que aumenta mucho es el agua útil. Y entonces eso genera un círculo virtuoso que nos permite crear un escenario que acerca más al sistema, con toda la tecnología que hay que agregar además, hacia la sustentabilidad. Este círculo virtuoso finalmente genera condiciones para más vida, más cantidad y más diversidad, y eso repercute también en mejores condiciones para que los cultivos se acerquen más a su potencial genético, es decir, se presentan con mayor vigor. Y también esto termina siendo, esta conjunción del manejo de la materia orgánica, la cobertura, la prevención de la alteración de las propiedades físicas y el aumento de la disponibilidad de agua, como el núcleo principal que complementa a las otras prácticas que pueden ser necesarias. Por ejemplo, puede haber lotes que por su inclinación hay que hacer terrazas o cultivo en curvas de nivel, o más al oeste, prevención de la erosión eólica, en áreas bajas la rugosidad para favorecer la captura de agua en el lugar donde cae para que no se encharquen las áreas bajas, en fin. Todo eso está en esos libros que yo les mostré, perfectamente diseñado y explicado para cada una de las regiones de cada una de las provincias de nuestro país. Me pareció más útil promover y anunciar la disponibilidad de esa herramienta que ponerme a hablar y hacer una cosa tan densa que podía llegar a agobiar, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a este escenario. De aquí para adelante, todos sabemos que la siembra directa tiene algunos cuestionamientos, algunos basados, a mi juicio, incorrectamente sobre el glifosato, pero bueno, no es mi especialidad. Sí he leído trabajos serios en donde se ratifica la posibilidad de seguir usando el glifosato, pero no dejo de reconocer que el uso de agroquímicos en algunas circunstancias, con mal manejo, con
con inoportuna operancia pueden generar problemas. Pero en ningún modo esto debe gravitar sobre la continuidad de la siembra directa, que es parte de la solución presente y, en mi interpretación, futura también. Pero bueno, es parte de las reflexiones que hay que hacer. Como contraposición se está promoviendo la agroecología. La agroecología en algunos aspectos funciona bien para pequeña escala de producción, pero nuestro país tiene un gran protagonismo en grandes superficies de cultivos extensivos para abastecer la demanda de alimentos y otras demandas de productos de la tierra, a una escala que difícilmente la agroecología pueda en forma generalizada a lo largo del tiempo poder abordar. Entonces yo veo que el camino es a una confluencia entre estas dos escuelas. El transporte y la producción agroecológica podrá asumir un camino de protagonismo en cultivos extensivos para asegurar esa producción sostenida, que se da en un marco en donde hay que revisar lo que es agricultura por ambientes, porque en general ha sido mal aplicado. A mí me gusta más hablar de producción por ambiente, es decir, en algunos ambientes hay aptitud para agricultura y en otros ambientes no hay aptitud para la agricultura. Entonces yo voy a hacer agricultura en los ambientes aptos y voy a hacer producción ganadera en ambientes que no sean aptos para la agricultura. Y elegiré las áreas menos productivas para acompañarlo de la derecha, que es cómo abastecer esta demanda de la sociedad del crecimiento sostenido de las áreas protegidas para mantener la biodiversidad. Entonces, en ese escenario es donde yo veo que hay que apuntar para dar respuesta a la producción sostenida de alimentos y otros cultivos. Y cuando digo otros cultivos, no digo cáñamo para fibra, como se lee en los libros, sino que hay cultivos energéticos, o sea que demandan una alta superficie, hay una necesidad de reemplazar combustibles fósiles, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que planificar bien las estrategias, porque el cultivo energético debe ser armónico con la producción de alimentos, en un escenario en donde la población mundial sigue creciendo, ¿no? Bueno, nada más, estoy con problemas de debilidad técnica de conectividad. Como anticipó Liliana, pasaríamos a una ronda de consultas o aclaración de dudas o preguntas, si es que las tienen. No sé, yo estoy sin ningún tipo de retorno de ruidos, en absoluto silencio. Confío en que como Julio no nos advirtió nada, estoy bien conectado y ustedes me escuchan, ¿no? Sí, sí, te estamos escuchando todos. Bueno, por otro lado, les agrego mi dirección de correo electrónico porque, bueno, aquellos que quieran ampliar o trabajar con bibliografía de algún tema en particular, estoy a disposición para poder contribuir en lo que pueda para alimentarlo, ¿no? Esa inquietud. Si les parece bien, si alguno tiene algún interés de hacerle preguntas a Alberto, acá Maximiliano Eiza dice que ratifica que se escuchó perfecto Alberto, y sí, así es, se pudo recomponer la charla y realmente poder terminar la excelente presentación. Así que quienes quieran activar los micrófonos pueden levantar la mano y Julio los activa, o pueden escribirlo por el chat de grupo. Y si Alberto no puede leerlo, se lo leemos entre Julio y yo. Así que si hay alguna pregunta, realmente la presentación fue muy clara, pero bueno, estos temas siempre tienen muchísimos interrogantes, así que están invitados a hacer alguna pregunta si así lo desean.
Bien. Maximiliano Eiza vamos a habilitarle el micrófono para hacer la pregunta. Ya te escuchamos, Maximiliano. Muchas gracias. Buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación. Gracias a todos por permitirnos estar presentes en esta charla muy interesante. Y, Alberto, coincido con vos en que esta degradación que estuviste describiendo perfectamente está generalizada. En el partido de Balcarce lo vemos, estamos haciendo algunos estudios, algunos relevamientos, y es así. No solamente se ve a nivel micro por compactaciones, sino también a nivel macro por generación de surcos y cárcavas generalizadas. Algo que nos planteamos siempre es cómo encarar la concientización de los productores, ya que, como vos bien explicaste al principio, todos los años hacemos muchos eventos, jornadas, tratando de llegar a esos actores que son un eslabón más, pero son clave las decisiones que ellos toman. Entonces, ¿qué estrategias deberíamos tomar? ¿Cómo llegar a esos actores, a esos eslabones, para que empiecen a tomar las acciones que sabemos muy bien desde la investigación, las conocemos muy bien, pero muchas veces nos vemos truncados en poder llevarlos a cabo porque dependemos de esa cadena? ¿Qué te parece, Alberto? Sí, yo veo con claridad tu pregunta y creo que hay que dar respuesta desde varios lados, ¿no? Por un lado hay que ser conscientes a cada uno de los niveles que yo mencioné, que no es caprichoso, o sea, ver el problema puntual del lote del productor degradándose o no, y decir, bueno, este es el universo que hay que solucionar y es el productor el que lo tiene que solucionar, es muy injusto. Todos los demás actores que están en esa cadena creciente que se va elevando, van también elevando su nivel de responsabilidad. Por lo tanto, en síntesis, no debe haber un Estado ausente. Y podríamos decir, bueno, el Estado no está ausente porque está el INTA, pero el INTA, a través de sus estrategias de extensión, tampoco es la única pata que tiene que estar actuando. No es el único elemento que contrarresta la degradación. Es un elemento muy importante, pero no es el único. Tiene que haber políticas municipales, provinciales y nacionales detrás de los objetivos y compromisos internacionales que cada país toma para establecer estrategias y herramientas que vayan detrás de la capacitación y el fomento. La ley de fomento a la conservación, que la podríamos reanalizar porque es de una discusión que hubo en la segunda mitad de la década del 70 y se promulgó en el año 81, podría ser reanalizada. Pero de ningún modo vamos a tener éxito si estamos esperando castigar al productor porque es un delincuente, porque degrada el suelo, así como pasa hoy con algunos productos sanitarios, que se le atribuye al productor o al aplicador la única responsabilidad. Entonces hay que elegir caminos concretos de acciones, en el caso de la conservación de suelos, de fomento y de capacitación. Y el fomento pasa por generar algún tipo de estímulo, ¿no? El productor va a ver premios y castigos en la vidriera. ¿Por qué? Porque el premio va a ser el estímulo y el castigo es para esos estímulos. No sé si terminaste escuchándome, Maxi. Sí, perfecto, Alberto, te estoy escuchando. Claro, perfecto. Entonces, deberíamos ir por ese lado, o sea, por el estímulo y propiciar. Es decir, desde el INTA, que es la institución a la cual pertenezco, te puedo asegurar que somos muchos en el país y la Jornada Nacional de Conservación de Suelos lo demostró, muchos presentes que están trabajando, o sea, no solamente desde el INTA, sino también desde universidades e incluso
unidos muchos. Pero está faltando esta parte que decís, la legislación y apoyándola desde el lado del premio, no del castigo. Coincido con vos, Alberto. Y fíjate, Maxi, y para todos, ¿no? Que hoy está cada vez más vigente la certificación de origen. Entonces, también la certificación de origen debería ir avalada por estrategias de mantenimiento del ambiente y su calidad. O sea que eso también permite un plus de precio para la cadena de comercialización de cada producto, que va a tener la zona que haga mejor las cosas. O sea que hay estrategias disponibles a nivel de la cadena de valor de los cultivos para accionar las políticas impositivas. Pero bueno, es cuestión de que los distintos niveles de gobierno tengan en claro que el productor es un eslabón protagónico de la cadena y no el culpable de todas las cosas que ocurren, porque es el culpable de todas las cosas que ocurren con la indiferencia de todos los niveles de gobierno. ¿Y quién hace eso como funcionario? Todos se sacan el lazo encima. Pero hay que decirlo, es así. Entonces no podemos dejar al productor solo o al productor con su asesor para manejar el lote puntual. Tenemos que ponerle un marco de producción, pautas claras de producción que fomenten el buen uso y manejo del suelo, con beneficio para todos, ¿no? Perfecto. Ahí Alberto, no sé si usted puede leer, Carlos Buongiorno pregunta si podría hacer mención a la cuestión actual sobre legislación en conservación de suelos en la provincia de Buenos Aires. No leo el chat, pero bueno, no... legalmente la situación es absolutamente pasiva. La provincia de Buenos Aires adhirió en su momento voluntariamente a la Ley Nacional de Fomento, la que mencioné hace un rato, Ley de Fomento a la Conservación de Suelos, pero no la tiene operativa. Es más, acá en la zona había tenido 2 distritos de conservación en la zona de Tandil, que hace muchas décadas están desactivados. Y bueno, la crisis presupuestaria que tiene desde hace mucho tiempo la provincia de Buenos Aires hace que no puedan abordar esas problemáticas porque no logran ver más allá de la punta de la nariz a nivel económico, ¿no? O sea que la proyección de la producción erráticamente se vio promovida por algún hecho puntual hacia alguna actividad, pero en general hay una sensación como de imposibilidad de integrarse a la solución de estos problemas a nivel provincial, o de, en algunas épocas, se le resta importancia a la necesidad de actuar, porque total el productor es omnipotente, pero no es así. Yo creo que a todos nos interesa y a nivel provincial hay necesidad de activar algunas cuestiones que no necesariamente pasan por el gasto de recursos. Muchas veces está por tener una claridad de orientación al productor, no dejarlo solo, ayudar a capacitarlo, auspiciar actividades y no necesariamente gastar dinero, ¿no? Complementariamente yo digo, una buena promoción de importancia de recuperar materia orgánica puede tener un costo de divulgación, un costo de capacitación, pero es ínfimo. Y el productor está recibiendo un beneficio de él mismo. Cuando digo recuperar materia orgánica, podemos decir el suelo tiene naturalmente 5 o 6% de materia orgánica, por dar un valor más o menos acertado, y el suelo perdió entre 1 y 2 puntos de esa materia orgánica. Si los tenían 6%,
pueden llegar a tener 4 o menos. Y justo es la materia orgánica más responsable de todas las propiedades benéficas que hay que recuperar, la fertilidad y el estado físico del suelo. O sea que simplemente con una promoción y un acompañamiento al productor para que haga planteos que recuperen la materia orgánica, el productor se vería beneficiado porque aumentan los rindes. Con esos rindes paga más impuestos, porque al producir globalmente más, se está pagando más impuestos también. Bien, acá hay un comentario de Maximiliano Eiza que comparte un análisis que hace el abogado Carlos Acuña en aspectos de legislación en conservación de suelos, comparte el link y dice que este aporte está en el marco de la Jornada Nacional de Conservación de Suelos que se está realizando durante julio. Sí. Eso lo... Sí, yo, porque... para agregar, el doctor Acuña es un importante referente a nivel nacional de los aspectos de cuestiones jurídicas vinculadas no solo a la conservación de suelos, sino a muchos aspectos del funcionamiento ambiental. Es de gran valor esa cita que menciona el ingeniero Eiza. Bueno, no veo ninguna otra pregunta en el chat o manos levantadas. Sí, a ver si alguno más quiere preguntar algo. Y si no, le agradecemos a Alberto realmente la presentación y el esfuerzo que ha hecho de continuar desde el celular, pero bueno, la virtualidad tiene estos desafíos, pero lo importante es poder estar presente, avanzar y poder llegar en esta oportunidad a docentes de la facultad, a graduados, a profesionales del medio, alumnos que se han sumado, así que reitero el agradecimiento, Alberto, y reitero a todos los que han sido convocados en este nuevo Café de Ciencias de la Facultad de Agronomía de Azul. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, yo también agradezco a todos los presentes por el tiempo compartido y la oreja puesta para escucharme. Los saludo desde el encierro compartido. Muchas gracias.